Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy vamos a ver el problema propuesto 2.131 de la página 67, que nos dice dos cables son atados en el punto C, el cable BC y el cable CA. Dice, y es cargado como se muestra en la figura. Tiene dos cargas, una carga P que la he pintado de morado, que vale 360 newtons, y una carga Q que la he pintado de verde, que vale 480 newtons. Tenemos que encontrar la fuerza que viaja en el cable CB y la fuerza que viaja en el cable CA, de tal forma que la partícula, que es el punto donde concurren, se llaman fuerzas concurrentes, donde concurren todas las fuerzas, sea igual a cero, para que esté en equilibrio, que es la parte esencial de la estática. Entonces, vamos a descomponer las fuerzas, como lo hemos venido haciendo. Si me doy cuenta, vuelvo a ser reiterativo, ¿cuántas fuerzas están actuando? Es lo primero que debemos de ver. Esta la dibujé de azul porque representaba los cables. La voy a pintar de negro para que haga yo todos los cálculos de ella, que es la primera con marcador negro. Entonces, la primera fuerza que tengo es CA. Vea cómo viaja arriba y a la izquierda. CA se está yendo arriba y a la izquierda. ¿Qué otra fuerza tengo? Tengo la fuerza CB, que va hacia arriba. Van dos fuerzas. Tengo la fuerza P, que viaja arriba y a la derecha, y la he pintado de morado. Llevamos 3. Y finalmente Q, 4. Es lo primero que tengo que ver, qué fuerzas tengo, para saber cómo voy a plantear mi ecuación de equilibrio. Entonces voy a empezar a trabajar con CA. La voy a puntear. Quedamos que va arriba y a la izquierda. Si va arriba y a la izquierda, pues es porque tiene una componente, esa fuerza que va a la izquierda. ¿Cómo se llama esa componente? CA. Nace en C, termina en A, y estamos en el eje X, CAX. Y si va hacia arriba, pues es porque también tiene una componente hacia arriba, que se llama CANY. Entonces vamos a descomponer la fuerza CA en sus dos componentes rectangulares porque forman un ángulo recto. Y para ello desconozco el ángulo, pero a cambio de ello, que lo he pintado de verde, conozco las longitudes. Conozco esto que mide 600 milímetros y conozco este que mide 250 milímetros. Entonces, sin problema alguno, puedo calcular este ángulo, que lo voy a llamar alfa. Puedo calcular el ángulo alfa. Hoy lo voy a hacer con 2 veces la función coseno. Ahorita vamos a ver. Y voy a decir entonces, para la fuerza CA en X, y para la fuerza CA en Y. Ok, entonces digo coseno de alfa. Bueno, voy a calcular allá alfa, y aquí voy a poner todas las fuerzas, y después acá voy a poner la ecuación de equilibrio. Entonces digo tangente de alfa es igual a cateto opuesto. Una vez más he puesto en este rectángulo mi herramienta matemática. Cateto opuesto al ángulo, enfrente del ángulo, 250 milímetros. 250 milímetros entre cateto
adyacente, el que está junto del ángulo, por el método del paralelogramo, este es el mismo lado que este y vale 600 milímetros. Las unidades se cancelan, paso la tangente hacia el otro lado como tangente inverso y entonces me queda tangente inverso de 250 entre 600. Es 22.62. 22.62 grados. Entonces, ya que tengo mi ángulo, ya la puedo descomponer. Ya puedo descomponer la fuerza. Entonces digo, en el eje de las X, ¿qué función voy a utilizar? La función coseno, dado que se representa el cateto adyacente del ángulo conocido. Entonces digo, tangente de alfa, lo voy a escribir, tangente de alfa es igual, cateto adyacente se llama CA en X entre la hipotenusa, que esa es la verdadera incógnita. ¿Qué tan grande es esta fuerza? Esa es la verdadera incógnita y se llama CA. Despejo, este está dividiendo, pasa multiplicando y me queda tangente de 22.62 grados por CA es igual a CA en X. Hago la operación de... aquí no es tangente, perdón, aquí es coseno. Coseno es la que me relaciona el cateto adyacente entre la hipotenusa. Coseno de 22 grados, coseno de 22.62 grados, punto 92. Punto 92 de CA. Y eso es lo que valdrá la componente de CA, es el 92% de CA, el 92% está dirigido en el eje X. Bueno, vamos a ver. Ahora en el eje de las Y, digo, ¿qué ángulo relaciona? Acuérdense, por el método del paralelogramo, lo he tratado de pintar exactamente al tamaño de mi marcador. Por el método del paralelogramo, esta fuerza que va hacia arriba es la misma que está aquí. Por el método del paralelogramo, esa fuerza está aquí. Y entonces es cateto opuesto, esta fuerza es la misma, cateto opuesto está enfrente de y se llama CA en Y. Entonces la función seno es la que me representa, seno de alfa es igual cateto opuesto CA en Y entre la hipotenusa que se llama CA. Despejo, está dividiendo, pasa multiplicando, CA seno de alfa es igual a CA en Y. Alfa vale CA seno de 22.62 grados es igual a CA en Y. Hago la operación y ya voy a tener mi fuerza. Seno de 22.62 punto 38.39 de CA. Y ya tengo mi fuerza. La voy a dibujar como un verdadero vector de negro porque dibujé con negro. La fuerza la dibujé con negro y así cada color. Ok, entonces quedamos que la fuerza nace en C y viaja hacia A y se va a la izquierda. Entonces la componente en el eje de las X será negativa, sentido negativo, dirección, la dirección del vector unitario en el eje de las X llamado Y. ¿Qué tan grande es esa fuerza? 0.92 de CA. Más, ¿por qué más? Porque va hacia arriba. Va hacia arriba, más en la dirección del vector unitario
en el eje de las Y llamada J. ¿Qué tan grande es? 0.39 de CA. Y acabo de descomponer la fuerza o de escribir la fuerza tal como me lo enseñaron en mi cálculo vectorial y que no se pueden sumar I con J porque son perpendiculares. Si regresáramos a la clase de la primaria sería un gato y un pollo. 0.92 de gato más 0.39 de pollo no lo puedo sumar. Entonces así se queda. Eje X, eje Y. Vamos con la siguiente fuerza. La siguiente fuerza se llama B. ¿Qué tanta fuerza hay en el eje de las X? CB se llama la fuerza, nace en C y va hacia B, nace en C y se va hacia B. Se está yendo toda en el eje de las Y. Entonces decimos 0 en I, 0 siguiendo al vector unitario I, más, ¿por qué más? Va hacia arriba, más CB, toda la fuerza, más CB, toda la fuerza en el eje de las Y, siguiendo al vector unitario J, que es el eje de las Y. Más nos representa el sentido arriba, la dirección en el eje de las J y qué tanto, esta es la parte escalar, esta es la magnitud, qué tanto de fuerza, toda la fuerza se ve. Hago lo mismo con Q, esa creo que se llamó así, le voy a poner CQ, nace en C, se va hacia Q, ¿y cuánto vale? En el eje de las Y, en el eje de las X, perdón, ¿cuánta de la fuerza Q está en el eje de las X? 0. 0 en I, menos va hacia abajo, menos, ¿cuánta de esa fuerza en el eje Y? Siguiendo al vector unitario en el eje de las Y, 480 newtons. Y ya tengo descompuestas mis tres fuerzas. Ya nada más me falta la fuerza P. Pero para P no me dan el ángulo, sino que me dan la relación mediante un triangulito pequeño que tiene los mismos ángulos, me dan la relación. Y entonces a este lo voy a llamar beta, espero que se alcance a ver, beta. Y voy a decir tangente de beta, ¿por qué? ¿Por qué tangente? Porque tengo los dos catetos, cateto opuesto y cateto adyacente. Cateto opuesto 3, ni siquiera nos dicen las unidades, 3 y 4. Despejo tangente inverso de beta y vamos a ver cuánto queda. Tangente inverso de beta, tangente inverso de 3 entre 4, 36.87. 36.87 grados. Y puedo con el ángulo ya descomponer. A la fuerza. Vean cómo es el ángulo que forma la fuerza con el eje de las X. La fuerza P nace en C y se va hacia P y se está yendo a la derecha y arriba. Si se está yendo a la derecha es porque tiene un componente a la derecha, que lo voy a llamar P en X, y tiene un componente hacia arriba, que lo voy a llamar P en Y. Tiene sus componentes, por eso se va a la derecha y hacia arriba al mismo tiempo. Hace el viaje a la derecha y hacia arriba porque hay dos fuerzas que lo llevan, una hacia la derecha y la segunda fuerza lo lleva hacia arriba. Ok, vamos a ver entonces cómo la voy a descomponer, cómo voy a calcular P en X. A partir de este ángulo, este es su cateto adyacente. Entonces voy a escribir como antes para la fuerza P.
en el eje X para la fuerza P en X y para la fuerza P en Y. En X con la función coseno cateto adyacente, en Y con la función seno cateto opuesto. Entonces digo coseno de beta es igual a cateto adyacente, que se llama P en X, entre lo que vale la diagonal, que es P, que es toda la fuerza P, que vale 360 newtons. Despejo, está dividiendo, pasa multiplicando 360 newtons por el coseno de 36.87 grados px. Seno de beta es igual cateto opuesto P en Y entre lo que vale P. Cateto opuesto entre lo que vale P, que vale 360 newtons, se está dividiendo, pasa multiplicando por el seno de 36.87 grados, eso es lo que vale P en Y. Hago los cálculos con ayuda de la científica. Coseno de 36.87 por 360, 288. 288 newtons es P en X. Seno de 36.87 por 360, 216 newtons P en Y. Finalmente la represento, lo voy a hacer acá, como un vector. CP es igual. ¿Cuánta de esa fuerza viaja en el eje X y en qué sentido? Quedamos que está yendo arriba y a la derecha. A la derecha, entonces es positivo y va siguiendo la dirección del vector unitario en el eje de las X llamado Y. ¿Qué tanto lo va siguiendo? Pues con una cantidad escalar de 288 newtons. 288 newtons. Y en el eje de las Y, ¿qué sentido tiene? Hacia arriba, dijimos que iba arriba y a la derecha, hacia arriba, y va siguiendo la dirección del vector unitario en el eje de las Y, llamado J, y con qué magnitud, 216 newtons. Y ahora tengo todas mis fuerzas. Descompuestas en sus componentes rectangulares. Me voy a la parte de la estática. Ahí sí es donde entra la estática. Decimos, todo lo demás fue descomposición de fuerzas. Ahora me voy a la condición de la estática. Si la suma de fuerzas en X es igual a 0, la partícula estará en equilibrio en el eje de las X. Vamos a ver. Entonces ya tengo una condición. Que todas estas que están en el eje de las X la suma de todas ellas debe de valer 0. La suma de las fuerzas en X debe de ser igual a 0. ¿Qué tengo? Menos 0.92 de CA, menos 0.92 de CA, más 0, más 280. Lo voy a escribir más 0, más 288. 288 era, voy a volver a hacer ese cálculo. Coseno de 36.87 por 360, 288. Ok, más 288. Entonces me doy cuenta que este se reduce 0 con 0 más 280. 280 pasa para allá, negativo. Y acá menos 0.92 CA. Que solo tengo una incógnita y la puedo despejar. Entonces CA es igual a menos 288 entre menos 0.92 y será el valor de CA.
288 entre 0.92, 313 newtons. 313 newtons. Ese será el valor de CA. 313 newtons. Voy a la siguiente condición. La siguiente condición me dice la suma de fuerzas en el eje de las Y. La suma de fuerzas en el eje de las Y debe de ser 0. Este más este más este más este debe de ser igual a 0. Es la segunda condición de la estática. Si la suma de fuerzas en Y es igual a 0, la partícula está en equilibrio. Entonces yo necesito que esta sumatoria sea igual a 0. ¿Qué tengo? Más 0.39 de CA. 0.39 de CA más CB, que también no conozco su valor, menos 480 newtons más 216 newtons. Términos semejantes, los puedo sumar. 0.39 de lo que vale CA, 0.39 de lo que vale CA. ¿Cuánto vale CA? Lo acabo de calcular y vale 313 newtons. Más CB, menos 480 newtons más 216 newtons es igual a 0. Hago esta operación, 313 por 0.39, 313 por 0.39 y me da 122.07 newtons más CB menos 480 newtons más 216 newtons es igual a 0. Ahora puedo sumar todos los términos que tengan las mismas unidades, que en este caso es newtons más newtons más newtons. La suma algebraica. 122 es la suma algebraica. 122.07 menos 480 más 216 menos 141.93 menos 141.93. Entonces menos 141.93, bueno, lo voy a escribir, más CB menos 141.93 es igual a 0. Newton está restando, pasa sumando al 0 y CB es igual a 141.93 newtons. Y acabo de encontrar la segunda fuerza, que era lo que me pedía el problema. ¿Cuánto vale CA? 313 newtons. ¿Cuánto vale CB? 141.93 newtons. Con este ejercicio terminamos el equilibrio de la partícula en 2 dimensiones y espero que haya quedado entendido toda la parte de la equilibrio de la partícula en 2 dimensiones, para que demos el gran salto, que es el siguiente tema: equilibrio de la partícula en 3 dimensiones.